Hola a todos y bienvenidos a Un Café con Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y si no es así, espero que escucharme y que sea unos minutos os alegre. Soy Carmen, criminóloga con un máster en delincuencia y victimización, estudiante de psicología y ex policía. En este podcast analizamos crímenes reales desde una mirada crítica, profesional y humana, porque detrás de cada delito hay mucho más que un titular. Así que, sírvete un café, que empezamos. Cuando pensáis en criminología, ¿qué imágenes os viene a la cabeza? ¿Series de policías? ¿CSI? ¿Asesinos en serie? ¿Secuestradores? ¿Qué se os viene a la cabeza? Hoy quiero contaros qué es en realidad la criminología y cómo ésta estudia algo que nos afecta a todos, es decir, a toda la sociedad. Básicamente estudia por qué existe el crimen. Hoy os hablaré de qué es la criminología, la diferencia con otras disciplinas, como puede ser, por ejemplo, la criminalística, y qué experimentos o teorías han hecho que aparezca esta ciencia y han marcado su historia. Como veis, es un episodio un poquito diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, que es analizar un crimen, pero creo que es importante para que sepáis realmente a qué se dedica esta ciencia y todo lo que nos puede aportar a la sociedad a la hora de combatir el crimen. Así que, primero de todo, ¿qué es la criminología? Una definición sencilla sería que la criminología es una ciencia que estudia el crimen, al delincuente, a la víctima y el control social sobre esta conducta delictiva, ¿no? Sobre este crimen. Por lo tanto, estudiamos el crimen, al delincuente, es decir, la persona que ha cometido el crimen, a la víctima, la persona que ha sufrido el crimen y el control social que se establece sobre este crimen, ¿no? Es decir, las medidas que se aplican para intentar prevenir que se vuelva a suceder y si sucede, qué consecuencias, ¿no? Tiene la persona que ha cometido este acto. Pero ¿cuál es la definición oficial? La oficial nos dice que la criminología es una ciencia social interdisciplinar que se encarga de estudiar empíricamente el comportamiento delictivo y la reacción social frente a este. En concreto nos dice que la criminología analiza el delito como un acto individual, que también analiza al delincuente, a la víctima y las medidas de control social existentes. Vamos a profundizar. Cuando hablamos de que es una ciencia interdisciplinar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente, cuando decimos que la criminología es una ciencia interdisciplinar, nos referimos a que se basa en varias ciencias, es decir, coge conocimientos científicos, humanísticos, jurídicos, técnicos y prácticos para estudiar este comportamiento social. Por lo tanto, absorbe conocimientos de diversas índoles para poder estudiar el comportamiento social desde todas las perspectivas posibles y con toda la información posible. También hemos dicho que se centra en analizar el delito como un fenómeno social, es decir, cuando yo digo que estudia la reacción social frente al delito y también las medidas de control existentes, nos referimos a que analizamos el delito como un fenómeno social. Es decir, el delincuente lo estudiamos desde el ámbito de la prevención, represión y tratamiento, es decir, cómo podemos prevenir que este delito ocurra, cómo podemos castigar, entre comillas, es decir, qué pena o qué condena o qué consecuencias tiene que tener el delincuente cuando comete este tipo de conductas y el tratamiento para evitar que vuelva a reincidir, es decir, cómo podemos rehabilitarlo. También se estudia a la víctima como sujeto pasivo del delito, es decir, la persona la cual sufre ese delito y las consecuencias que le pueden generar de ese delito. Y por lo tanto, en la criminología estudiamos cómo la criminalidad es percibida por parte de los ciudadanos y cómo ésta reacciona delante del delito y por lo tanto cómo interpretan los fenómenos delincuenciales. Todo esto se realiza a través de una investigación empírica para intentar ser lo más rigurosos, lo más científicos y lo más correctos y intentando que todo lo que se diga sea realmente cierto y que nos pueda ayudar a entender por qué se cometen estos delitos. Y básicamente todo esto se hace porque el objetivo de la criminología es intentar dar solución a conflictos y problemáticas sociales que son habituales. Lamentablemente, el crimen es algo habitual en nuestra sociedad y parece que cada vez va a más en vez de ir a menos.
Entonces intentamos dar solución pues, a estos conflictos, problemáticas sociales que pueden generar un malestar y que pueden aumentar el riesgo pues, de infelicidad y de inseguridad en los ciudadanos. Y también ofrecemos un diagnóstico de la realidad criminal. Muchas veces se dice que la criminalidad está aumentando, pero quizás no es así. Se dice que las penas no sirven, pero quizás no es así. Es decir, le damos solución a estos conflictos y problemáticas, pero es que también damos un diagnóstico sobre realmente lo que está pasando en diferentes ámbitos del crimen, con el objetivo pues, de que si hay alguna carencia, pues intentar mejorar el máximo posible la eficacia en cuanto a la prevención y represión. Sobre todo, prevención. De este modo, la criminología tiene un carácter preventivo, que es lo que llevo destacando si os fijáis todo este rato. Sobre todo nos centramos en la prevención. Obviamente tenemos que estudiar un poquito pues, todo el ámbito de la represión, qué penas, qué cantidad de penas, en qué sitios, en qué no, cómo funciona, qué no, la rehabilitación, pero la criminología se basa en un carácter preventivo, es decir, como queremos explicar cómo y por qué alguien se convierte en delincuente, ¿no? O comete una conducta criminal, pues creemos que al determinar estas conductas, al estudiar las consecuencias del acto criminal y no solo para la víctima sino para la sociedad, pues podemos establecer fórmulas de reacción y prevención del delito. Así, la criminología nos permite establecer una imagen global al centrarse no solo en el delito en sí, sino también pues, en los aspectos sociales, psicológicos, conductuales en torno al delito, al delincuente, a la víctima y a la sociedad. Y nos permite pues, intentar establecer fórmulas de reacción y prevención para intentar disminuir al máximo posible y ojalá eliminar los conflictos y problemáticas sociales que existen en torno al crimen. ¿Cuál es la diferencia de la criminología, por ejemplo, con la criminalística, la psicología criminal y este tipo de ciencias que a veces nos pueden llegar a confundir un poco? Por ejemplo, la criminalística son técnicas de investigación, es decir, al contrario de la criminología, que lo que hace es investigar el delito, en la criminalística, aun ser una ciencia multidisciplinar igual que la criminología, está integrada por ciencias forenses, es decir, es multidisciplinar pero integrada por ciencias forenses, que en este caso se centran en la resolución del hecho delictivo mediante técnicas científico-policiales. Por lo tanto, en este caso nos basamos en que ellos intentan buscar resolver un delito que tienen delante, no tienen un hecho delictivo, por ejemplo, una escena del crimen, y tienen que resolver mediante diferentes técnicas científico-policiales qué ha ocurrido ahí, resolver el delito para encontrar al culpable. Por lo tanto, busca y estudia evidencias, indicios de un crimen desde un punto de vista técnico con el objetivo de demostrar la comisión del delito, identificar la víctima, al delincuente y esclarecer exactamente qué ha pasado en ese acto criminal, ¿no? Las circunstancias. Por lo tanto, se encarga de investigar criminalmente un hecho delictivo concreto cometido en un momento determinado, ¿vale? Es decir, estudia un hecho concreto cometido en un momento determinado e intenta resolver ese hecho en concreto. No hace estudios a gran escala, no intenta estudiar el porqué tampoco de este comportamiento, simplemente intenta resolver qué es lo que ha pasado e intentar encontrar pues, a la víctima, al delincuente, esclarecer un poco el acto en sí. Por ejemplo, cuando hacemos casos, por ejemplo, el caso anterior que hablamos de la viuda de Patraich, pues en este caso hablábamos, ¿no?, de que la policía hizo una investigación que consistía pues, en analizar, por ejemplo, la escena del crimen de donde se encontró a la víctima, cómo estaba colocada, que dijimos que todo estaba súper ordenado, que había sido una muerte muy violenta porque se le habían producido muchas puñaladas de forma muy agresiva. Todo esto son técnicas científico-policiales para intentar esclarecer qué ha pasado, qué ha ocurrido, quiénes han sido los culpables, quién es la víctima, por qué ha pasado lo que ha pasado y por lo tanto intentar pues, poner, como dice Carla Sporta en Crims, que me encanta, luz en la oscuridad, ¿no? Intentar explicar qué es lo que ha pasado allí. En cambio, la criminología, pues, aunque también puede analizar este caso en concreto, lo que intentaría es ver el por qué ha pasado eso, cómo podemos prevenirlo, qué tratamientos se tenían que poner en prisión para intentar que estas personas no vuelvan a cometer delitos parecidos, etc. E intentar evitar pues, que esto vuelva a pasar en un futuro. Pero no se centra en el hecho en concreto, sino en el global. Y luego la psicología criminal
se basa más en los aspectos mentales del individuo. Es decir, esta disciplina se caracteriza por analizar el comportamiento y los procesos mentales que han impulsado a una persona a cometer un delito. Es decir, analizar el comportamiento de la persona que ha cometido un delito y qué procesos mentales puede que hayan influido en esa persona a la hora de cometer ese delito. Por lo tanto, su objetivo es definir las razones que llevan a un individuo a realizar determinadas conductas, como las conductas criminales, y determinar también la manera en que esta conducta criminal se manifiesta, siendo capaces de diferenciarla de otras conductas y definir perfiles criminales. Un mismo acto delictivo puede ser cometido por dos personas muy distintas y además pueden tener causas muy diferentes para cometer este delito. Es decir, por ejemplo, el acto de asesinar, como hemos visto en todos estos casos que llevamos en el podcast, pues el acto de asesinar pueden ser cometidos por perfiles muy diferentes. El perfil, por ejemplo, del arropiero, que es el primer caso que hicimos en este podcast, es muy diferente, por ejemplo, del último episodio que hicimos, la vida de Patraix. No tiene nada que ver. En el caso del arropiero, precisamente tenía unos problemas mentales, que ya lo hablamos en su momento, ¿no? Pero tenía limitaciones, sufrió una vida un poquito, así, y cometía asesinatos simplemente porque sí, porque le apetecía, porque en ese momento se le activaba algo y cometía un asesinato y ya estaba. En cambio, en el caso de la viuda de Patraix, que lo cometieron con su amante, pues era más, ¿no? por tema sentimental, ¿no? Pues hay un triángulo amoroso, y por temas de dinero en el caso de ella y por temas de amor en el caso de él, pues se cometió un asesinato. Son asesinatos los dos actos de los dos episodios, pero en uno los perfiles son muy diferentes del otro, en uno las razones son muy diferentes del otro. Entonces la idea es que aunque un mismo acto pueden ser causadas por diferentes personas, cada una tendrá sus perfiles y tendrá sus diferentes causas por lo cual comete ese acto. Entonces la psicología criminal lo que hace es pues estudiar las diferencias en cada uno de los casos y su relación con los factores genéticos. Esto a veces puede sonar un poco raro, pero sí, es decir, estudian por qué, aunque el acto sea el mismo, los perfiles y las causas del delito son diferentes y qué efectos pueden tener los factores genéticos si los tienen. Es decir, el desarrollo emocional y psicológico que ha seguido una persona es muy importante a la hora de saber el porqué de la conducta criminal. Su aprendizaje de la violencia y de los límites sociales o cómo gestiona los límites sociales también es súper importante. Y el autocontrol o si padece algún tipo de trastorno de la personalidad o trastorno como puede ser la psicopatía también es muy importante para determinar el por qué la persona comete o no un acto criminal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la criminología estudiamos el crimen en global y todas las partes que integran el acto delictivo, es decir, tanto la persona que comete el acto en sí, como la víctima, como el sistema judicial, como todo lo que engloba eso para intentar prevenirlo. Sobre todo, la criminalística se centra en un hecho criminal concreto para intentar resolverlo, darle respuestas, saber qué ha pasado ahí. Y la psicología criminal intenta averiguar por qué diferentes personas pueden cometer el mismo acto, qué perfiles tienen, las causas que les han llevado a cometer este tipo de actos, es decir, qué es lo que ha hecho que esa persona en concreto cometa ese acto, un acto que también puede hacer otra persona, pero que puede tener pues, causas muy diferentes. Entonces, yo creo sinceramente que estas ciencias no son excluyentes entre sí, yo creo que se necesitan entre ellas. La criminología sin la criminalística, es decir, sin que la criminalística analice un hecho en concreto, no podría estudiar el crimen en sí. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, a base de estudiar casos como los que llevamos haciendo en este podcast, tipo la vida de Patraix, que se hace a partir de la criminalística, no podríamos analizar este caso porque no sabríamos qué habría pasado y quizás nunca se hubiesen encontrado los culpables. Entonces, sin la criminalística no podemos estudiar un hecho delictivo y no podemos esclarecer los hechos delictivos. Sin la psicología criminal no podemos conocer las causas o qué es lo que ha llevado a una persona a cometer ese acto y por qué ese acto, aunque lo cometan personas diferentes y con
en circunstancias diferentes, lo pueden cometer igual. Entonces yo creo que es súper importante, además que la psicología criminal nos ha demostrado que hay circunstancias personales como trastornos mentales tipo la psicopatía, pues que pueden llevar a una persona a cometer atrocidades. Entonces, pues yo creo que no son excluyentes, sino que unas se complementan a las otras, porque creo que todas ellas aportan información súper crucial para estudiar el crimen, para prevenirlo, para ayudar a la víctima a superar pues, el trauma, para intentar ayudar al sistema judicial pues, a implementar mejores penas, a tener un sistema penitenciario mejor a la hora de rehabilitar a la persona, a tener unas mejores políticas de prevención del delito. Entonces yo creo que todas ellas, todos los conocimientos de ellas se complementan, pero sí que es verdad que cada una pues, se centra más en unas cosas que otras y por lo tanto no hay que confundirlas. Y por último me gustaría hablar de policía y justicia, ¿vale? La policía y la justicia lo que hacen es aplicar la ley, por lo tanto a ellos les da igual las causas, consecuencias, la persona en concreto. Les da igual todo esto, ellos quieren saber, es decir, quieren definir ese acto criminal, ese delito en concreto, para hacer una clasificación formal y por lo tanto imputarle a ese hecho delictivo una pena o una sanción. Entonces ellos a las ciencias jurídicas básicamente les da igual las razones, obviamente no les da igual como tal, pero me refiero que no se encargan de investigar el porqué de los delitos, no se encargan de intentar prevenirlos, ni mucho menos, sino que ellos se basan en que ha habido un hecho delictivo y por lo tanto ese hecho delictivo tiene una definición, tiene una sanción, una pena impuesta y se encargan de pues, que esa pena se imponga, que esa sanción se cumpla, se imponga. Entonces, bueno, está relacionado obviamente porque tenemos que estudiar a la policía, tenemos que estudiar el sistema judicial y todo está muy relacionado, además de que colaboramos con ellos, pero ellos básicamente están más interesados en definir ese delito para intentar pues, imponer una pena, qué vamos a hacer con esa persona, etc. Voy a poneros un ejemplo para que os quede un poquito más claro todo esto, porque quizás me he enrollado demasiado y no lo he explicado suficientemente bien, pero es que la verdad es que me gusta mucho el tema, entonces me enrollo como una... Me enrollo mucho, ¿vale? Ya lo sé y lo siento, pero voy a poneros un ejemplo que creo que puede ser interesante pues para que lo entendáis un poquito mejor. Imaginaros que aparece un cadáver en un parque de una ciudad. Da igual la ciudad, da igual el parque, da igual todo, pero hay un parque y aparece un cadáver. En concreto nos encontramos que es un hombre de unos 35 años y parece que ha muerto, pero sin signos de violencia. Entonces está muerto, pero no vemos signos de violencia aparentes, ¿no? No vemos, pues, por ejemplo, las manos llenas de sangre, no vemos que se haya defendido, nada. Está ahí como si estuviera durmiendo. ¿Qué haría la criminalística en este caso? En este caso, la criminalística nos diría: vamos a mandar los técnicos de laboratorio, la policía científica, que lo que van a hacer en la escena del crimen es pues, recoger huellas, si hay alguna fibra en la ropa, buscar ADN, hacer la autopsia. En este caso ha sido un hombre, pero si fuera una mujer, por ejemplo, podríamos mirar si hay signos de violación. En este caso, pues miraríamos si quizás, aunque a simple vista no se vean, sí que hay signos de violencia, cómo está la escena del crimen, si hay algún objeto personal o no en la zona, si hay algo fuera del lugar o no, si esa persona ha muerto ahí o ha sido trasladado ese cadáver desde otro sitio, etc. Es decir, ¿qué hace la criminalística? Pues intentar responder a las preguntas técnicas de cómo ha muerto esa persona, con qué arma, si es que ha habido arma o de qué forma, cómo lo han hecho, digamos, a qué hora, quién estuvo allí físicamente, si esa persona murió allí o no, si estaba desaparecida o no, quién es esa persona, etc. ¿Qué haría la psicología criminal en este caso? Pues la psicología criminal diría, una vez que sabemos cómo ocurrió todo, tenemos que preguntarnos por qué alguien haría algo así, cometería un asesinato, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la psicología criminal se centraría en la mente del sospechoso, si todavía hubiera sospechoso y no fuese condenado, pero si ya tuviésemos al condenado, pues al condenado, para intentar descubrir por qué el agresor actuó. Si actuó por celos, si tenía algún tipo de trastorno de personalidad o aprendió a usar la violencia como una forma de resolver conflictos. Básicamente la psicología criminal nos intenta buscar entender los procesos mentales y emocionales de la persona que está detrás del crimen. Y por último, la criminología nos diría,
Desde una visión más global, se preguntaría desde una visión más global qué factores sociales, económicos o culturales podrían influir en este crimen, cuál es el perfil de la víctima, cuál es el perfil del agresor, si se trata de un caso aislado o coincide con un patrón dentro, por ejemplo, de un barrio donde hay mucha violencia o no, es un barrio donde nunca pasa nada y de repente aparece el cadáver. Es decir, intenta estudiar el fenómeno de una forma completa, desde una visión global, para intentar prevenir que vuelva a ocurrir y ver si eso puede estar relacionado con algo social que se tiene que resolver, como podría ser, por ejemplo, en el caso de un barrio donde hay alta violencia. Y en el caso de la policía y la justicia, básicamente, pues una vez tuviéramos qué ha ocurrido y quién lo ha hecho, ejecutar una sentencia, es decir, hacer un juicio y ejecutar una sentencia. Entonces, la criminalística responde al cómo del crimen. La psicología criminal intenta explicar el porqué del individuo en concreto y la criminología busca entender el porqué social y cómo podemos prevenirlo. 3 miradas distintas, pero como podéis ver que se necesitan la una a la otra y que la una a la otra se complementa. Pero, ¿de dónde surgió la criminología? ¿Qué es lo que ha hecho que hoy en día la criminología pues tenga la importancia que tiene? Se considera una ciencia y por lo tanto se está aplicando en todos los ámbitos sociales. Pues primero de todo tenemos que hablar de las teorías clásicas y en concreto vamos a hablar de uno de los que se considera pues que son los autores máximos en cuanto al origen de la criminología, que es César Lombroso. En concreto él hizo la teoría del criminal nato. Y deciros que esta teoría hoy en día pues ya está totalmente obsoleta, es decir, se ha demostrado que no realmente pues no es verdad, pero fue el inicio de la criminología y por lo tanto lo que nos ha llevado hasta hoy y es importante tenerlo en cuenta. La criminología tuvo su origen en lo que se denomina escuela positiva italiana del último tercio del siglo XIX. En concreto, César Lombroso, que es uno de los máximos exponentes de esta escuela, pues se interesó por conocer un poquito las causas del delito e investigó pues si era posible que existieran diversos elementos biológicos o errores evolutivos que pudieran predisponer a un sujeto al delito. Es decir, un poquito lo que viene a decir la teoría de Darwin en cuanto pues, a los elementos biológicos. De este modo, Lombroso estudió pues, el cráneo de un criminal llamado Giuseppe Villela, en el cual observó pues, una serie de anomalías y deformidades craneales que hizo que, según Lombroso, pues, se comparara, ¿no? O según él, que ese cerebro ese cráneo se podía comparar con la de un animal primitivo, es decir, era un hombre primitivo. Y, conjuntamente, como he dicho, con la influencia de Darwin, pues Lombroso estableció pues, que algunos sujetos nacen con una propensión al crimen. Para intentar demostrar su teoría, Lombroso pues, hizo alrededor de unas 400 autopsias y más de 6.000 análisis en delincuentes vivos. Y consiguió hacer una clasificación sobre diferentes tipos de delincuentes: el nato, el loco moral, epiléptico, loco ocasional y pasional. Básicamente, según él, los caracteres biológicos se transmiten de forma inalterable a través del tiempo. Es decir, los hombres que son delincuentes heredan sus caracteres degenerados. Es decir, los delincuentes heredan esa predisposición al delito, es algo biológico que se transmite de generación en generación y además pueden ser identificados por determinados atributos físicos que tienen. Es decir, a partir de los atributos físicos como por ejemplo una nariz ancha, unas manos grandes, pues se les podía diferenciar. Obviamente, como he dicho antes, esta teoría pues ya está totalmente descartada, está superada, no se aplica, se ha demostrado que esto no es verdad. Entonces, obviamente hoy en día pues ni siquiera se aplica ni se menciona, pero sí que es importante a la hora de establecer un poquito el origen de la criminología, porque gracias a esto pues se desarrolló hasta el momento en que estamos hoy. Luego tenemos, muy importante, teoría de la anomia, de Durkheim y Merton. Básicamente, según Durkheim, él estableció que la anomia es básicamente que la sociedad está formada por una red de normas, valores y límites que dan sentido y dirección al comportamiento, ¿vale? Es decir, estas normas, valores, estos límites hacen que nosotros tengamos una conducta u otra, de forma que cuando se rompe esta red,
es cuando aparece la conducta delictiva o desviada, que le decía él. Por lo tanto, cuando se rompen estas normas, valores y límites es cuando aparece el delito o las conductas desviadas. Y Merton fue un poquito más allá y él dijo que existe una incongruencia con lo que se espera de uno y las oportunidades reales que tiene esa persona para cumplir esas expectativas. Es decir, existen incongruencias entre los fines que la sociedad promueve y los medios legítimos que existen para alcanzarlos. Es decir, no todos partimos del mismo lugar, no todos partimos de un sitio donde tenemos las mismas oportunidades, los mismos recursos, la misma situación. De modo que hay gente que parte de una situación desde la cual le es imposible o casi imposible conseguir llegar a donde se supone que debe llegar por los medios legítimos, es decir, por lo típico de estudiar, ponerse a trabajar, ir subiendo de posición en una empresa y llegar a ser, por ejemplo, CEO, ¿no? Que se le dice hoy en día. Es decir, hay gente que por la situación económica, por la situación cultural, social, etcétera, no le es posible llegar a los fines establecidos socialmente como éxito en este caso, de forma legítima. Así que lo que empiezan a hacer es buscar atajos, es decir, buscar vías ilegales que les permita llegar a estas metas o estos fines socialmente establecidos y aceptados, haciendo incluso que en determinados contextos este tipo de vías ilegítimas se llegue a normalizar. Por ejemplo, en el caso de barrios, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Tenemos que hay un problema muy importante con las bandas o pandillas y normalmente, lamentablemente también, estas bandas o pandillas se encuentran pues, en barrios donde hay un alto índice de violencia, un alto índice de pobreza, donde suele haber discriminalidad, bueno, muchos temas, ¿no? ¿Qué pasa? En estos barrios, como les es imposible llegar a las metas establecidas socialmente de forma legítima, porque les es complicado, ¿no? Poder llegar a estudiar, no tienen recursos económicos para continuar esos estudios. Desde pequeños pues están en un barrio donde la violencia es muy, es alta, entonces empiezan a buscar vías ilegítimas, que son, por ejemplo, estas pandillas, ¿no? Formar parte de pandillas que te permiten, pues, por ejemplo, obtener dinero, obtener un buen estatus, lo que sea, pero de forma ilegítima, de forma no aceptada, digamos, y que no conlleva a los medios legítimos conocidos. De forma que básicamente tendríamos que cuando existe un momento de crisis, existe un pico de criminalidad. Cuando hay por ejemplo, un momento de colapso económico o social, es cuando existe este pico de criminalidad, que es lo mismo que pasa, ¿no? Cuando no existen medios legítimos para llegar a los objetivos o las metas definidas socialmente. Esta es una teoría que hoy en día sí que todavía se aplica y básicamente viene a decir que no todos tenemos los mismos recursos, que no podemos acceder todos a lo mismo y por lo tanto, eso hace que a veces se recurran a vías ilegítimas. Creo que es una teoría interesante, la verdad. Otra teoría, tenemos la teoría del aprendizaje social de Bandura. Según Bandura, aprendemos las conductas observando a otros, es decir, nuestras conductas se aprenden mediante la observación de otros. Concretamente, dice que los procesos de aprendizaje se basan en una interacción entre aprendiz, es decir, el niño, la persona que crece, y el entorno, es decir, la interacción que tiene con el entorno que le rodea. De esta forma, Bandura consideró que las personas somos capaces de extraer enseñanzas mediante la observación de lo que hace el otro, y eso genera que nuestro comportamiento cambie y se adapte a lo aprendido. No solo con la observación, sino con la interacción, es decir, aprendemos mediante observar a otros e interaccionar con otros. Si un niño ve que otro es regañado por comer algo que no debe, es probable que ese niño, cuando se encuentre con ese objeto, con eso que no debe comer, no se lo coma porque ha visto las consecuencias del acto. Ha visto que si tú comes eso, te regaña y por lo tanto no lo hará. Lo mismo pasa con algo positivo. Si el niño observa que su hermano recoge sus juguetes y por lo tanto recibe un abrazo de su madre, padre o una chuche, es muy probable que ese niño en un futuro, cuando haya jugado con sus juguetes o lo que sea, los recoja para también tener esa recompensa.
Entonces, según Bandura, básicamente la criminalidad se podía medio explicar con esa teoría del aprendizaje social, ¿no? Existe gente que ya nace en ambientes donde lo que observan es esto, como sería el ambiente también un poquito de las pandillas, ¿no? Donde observan esto. De modo que ellos ya aprenden, crecen considerando que esas conductas son las normales. Y como están en un ambiente de alta criminalidad, las consecuencias quizás no las ven tanto porque son ambientes, pues bueno, donde la violencia está ahí muy arreglada y es muy complicada de quitar. Entonces, según esto, básicamente nuestra conducta se basa por una interacción con el entorno. Si es positivo, si es negativo, es decir, aprendemos a partir de lo que vemos que hacen los otros y las consecuencias. Y por último, otra teoría que quería comentar era la teoría de etiqueta de Becker. Becker decía que a veces ser señalado como un delincuente te empuja a seguir siéndolo. Es decir, esta teoría se basa en que existen conductas que se consideran desviadas. El delito, por ejemplo, es una de ellas. Y el problema no es la desobediencia a la norma y, por lo tanto, la realización de un acto criminal o desviado, sino que el problema está en que esa conducta se etiqueta de forma negativa y se asocia de forma automática a un grupo de personas que normalmente este grupo de personas pues suele ser de minoría. Obviamente no todas las conductas desviadas son delitos, ¿vale? Pero sí que son conductas que llevan una etiqueta negativa asociada y lamentablemente esta etiqueta luego se automáticamente pone a un grupo en concreto. Un ejemplo, por ejemplo, que no es un crimen, que no es un delito o un crimen en sí, pero que también le pasó algo parecido. Antes, como conducta desviada, existía la homosexualidad. La gente de este colectivo fue etiquetada y no precisamente de forma bonita. De forma que sufrieron y siguen sufriendo lamentablemente una discriminación bastante importante. Y aunque no lo parezca, hubo una época en la que ser homosexual era delito, precisamente porque se consideraba una conducta desviada de lo que la sociedad considera una conducta correcta, en la época del franquismo, con la ley de vagos y maleantes, si lo queréis buscar, pero básicamente era una ley pues que, criminalizaba este tipo de conductas, este tipo de personas. De este modo, la forma en que la sociedad, por lo tanto, percibe una conducta, un acto, y cómo considera, y cómo lo asocia ese acto o conducta a un determinado colectivo, genera en gran medida pues, que ciertas conductas se consideren criminales, aunque realmente no lo sean, como por ejemplo el hecho de ser homosexual. O pueden generar que determinados colectivos, pues por ejemplo, nunca consigan reinsertarse en la sociedad porque están etiquetados. Alguien que comete una conducta delictiva muchas veces queda etiquetada, entra en un círculo vicioso del cual no puede salir y se encuentra que su única forma de sobrevivir es mediante el delito. Pues es más o menos lo mismo. Lo que se hace es directamente determinados tipos de colectivos asociarlos a una conducta que se considera negativa y criminalizarla, aunque quizás esa conducta no sea ni siquiera criminal, ¿vale? Estas 4 teorías son algunas de las teorías criminológicas que hay. Os las quería explicar un poquito para que vierais el origen y todo lo que se ha avanzado hasta el día de hoy. Creo que todas ellas son importantes, excepto la del Lombroso, obviamente, pero el resto, tanto la del aprendizaje como la etiqueta o como la de la anomia, son importantes porque sí que es verdad que por sí solas no explican el 100% de los delitos, es decir, el aprendizaje social no puede explicar todos los delitos que hay. La de la etiqueta tampoco, porque por ejemplo los antiguos casos que hemos analizado, como la viuda de Patraix, no pueden explicarse por el aprendizaje social o la etiqueta, porque es un caso que no se puede explicar por estas teorías y por la anomia tampoco, ¿vale? Entonces, este tipo de teorías van muy bien porque explican ciertas tipologías de delito o pueden llegar a explicar ciertas tipologías de delito, pero no todas. Pero están muy bien porque nos dan diferentes visiones sobre diferentes tipos de criminalidad y nos dan a entender que no todos los actos delictivos o las conductas desviadas deben abarcarse desde la misma perspectiva o se debe imponer las mismas normas y las mismas políticas de prevención porque no son iguales. Es decir, al igual que la psicología criminal estudia que aunque varias personas puedan cometer el mismo acto delictivo,
Cada una tiene sus causas y características concretas. En el caso del delito o los diferentes tipos de delitos también ocurre esto. De un modo que no todas las teorías criminológicas, es decir, una teoría criminológica no puede explicar todos los delitos y por lo tanto todos los delitos no pueden ser explicados por una teoría, sino que existen varias teorías y dependiendo de las características y tipologías de la criminalidad que estamos hablando, se debe aplicar una u otra y se explicará de una forma u otra y se deberá aplicar unas políticas de prevención u otras, incluso políticas de tratamiento tanto del delincuente como de la víctima diferentes. Con el podcast de hoy quería que vierais un poquito qué era la criminología, que no era solo resolver crímenes como salen en las series de televisión, sino que su objetivo es entender por qué ocurren los crímenes, cómo nos afecta como sociedad y qué podemos hacer para prevenirlos y tratarlos. Desde el Lombroso hasta las teorías modernas, esta disciplina nos recuerda que el delito no surge en el vacío. Es decir, el delito no surge porque sí, sino que tiene causas, contextos y consecuencias. Al final, la criminología básicamente es una invitación a mirar un poquito más allá del quién lo hizo y nos acompaña o nos incita a preguntarnos qué hay detrás y cómo podemos evitar que se repita y cómo podemos tratarlo, tanto a la víctima como al delincuente, como a todas las personas que se encuentran en esta situación. Comprender el delito es también comprendernos como sociedad. También es muy importante que en la criminología estudiemos las sociedades, porque comprender el delito es también comprender la sociedad en la que vivimos y también nos permite entender qué hay detrás del comportamiento delictivo. Creo que por hoy más o menos ya os he explicado un poquito lo que quería. Se me ha alargado, creo, más de lo que esperaba el capítulo de hoy, la verdad. Como habéis podido ver, pues es un tema que me interesa bastante. Si os interesan cosas de este estilo, algún episodio de este estilo, como ya tengo pensado uno, que es un experimento que se hizo en una universidad muy famoso, que tengo el libro y me lo he leído y me parece súper interesante, que ya lo haremos, porque aunque no sea un crimen como si fue un experimento, pues que, bueno, se tarda su rato en explicarlo y que tiene muchas variantes y que demuestra muchísimas cosas, que es el experimento de la prisión de Stanford, por si lo queréis buscar un poquito antes de que haga el episodio, pero es súper interesante. Y nada, si queréis que haga cositas de este estilo, explicándoos diferentes teorías, diferentes tipologías de crímenes, como por ejemplo las pandillas, aparte de hacer crímenes como tal, analizar diferentes tipos de crímenes, pues decírmelo porque me resulta interesante y me encanta hablar de esto. También si queréis que hable más de un proceso judicial, cómo funciona todo, cómo funciona el sistema penal, procesal, etcétera, pues decírmelo. Si queréis también que comentemos cosas como, por ejemplo, la prisión permanente revisable, qué opináis, qué no opináis, etcétera, si el sistema penitenciario funciona, si la rehabilitación funciona o no, pues también decírmelo porque creo que son temas interesantes de hablar y que creo que también es necesario hablar de ellos. Y nada, gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, pues compártelo, deja tu opinión y sobre todo, sigue conmigo en este viaje para descubrir qué hay detrás de todos estos fenómenos que nos rodean, como la criminalidad. Y nada, espero que os haya gustado mucho, seguirme en Spotify y nos vemos en el siguiente episodio. Y seguirme en Instagram. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que vaya súper bien. Un besito y adiós.